En el marco del Diplomado en Contrataciones Estatales que viene desarrollando la Universidad Alas Peruanas, en esta ocasión vamos a desarrollar de manera muy sucinta, muy breve, lo relativo a la etapa de selección, básicamente respecto de las modalidades de selección. A manera de introducción, a efectos de poder ubicar el escenario en el cual nos vamos a desenvolver en esta ocasión, es importante mencionar que nuestra normativa de contrataciones públicas a la fecha regula el proceso de compras teniendo en cuenta tres grandes fases. En principio tenemos, como ya es de vuestro conocimiento, la fase de actos preparatorios o de programación, luego tenemos la etapa de selección y la tercera que viene a ser la etapa de ejecución contractual. En cada una de ellas, las responsabilidades y competencias de los funcionarios y servidores públicos se encuentra definida respecto de su intervención, ¿no? En la etapa de actos preparatorios y de programación, por ejemplo, encontramos lo relacionado al plan anual de contrataciones, a la formulación del expediente de contratación y sus principales elementos en esta fase inicial, así como también la aprobación de las bases administrativas, previa designación del comité especial respectivo según corresponda. Seguidamente, con la convocatoria del proceso se iniciará la etapa selectiva, en donde, según se trate del tipo de proceso, se tendrán en consideración una serie de etapas, desde la convocatoria, registro de participantes, formulación y absolución de consultas, formulación y absolución de observaciones, hay una etapa de integración de bases, finalmente presentación, evaluación y buena pro, con el consiguiente consentimiento. Consentida o administrativamente firme la buena pro, entramos a la tercera fase que viene a ser la ejecución contractual, en donde con la suscripción del contrato se iniciará el despliegue de las obligaciones, tanto de parte de la entidad como de parte del contratista. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos básicamente en la etapa de selección. Esta etapa de selección se inicia, como claramente se señala en la diapositiva, desde la convocatoria del proceso. Esto implica que ya se cuenta con bases administrativas aprobadas, ¿no? Cada una de ellas visadas en su integridad, y las mismas pues van a ser registradas en el sistema electrónico de contrataciones. Toda convocatoria actualmente se realiza a través del sistema electrónico de contrataciones del Estado, y cuando corresponda también en la etapa de convocatoria es importante registrar el resumen ejecutivo. Este proceso tendrá duración hasta que se otorgue la buena pro y quede consentida esta, ¿no? O administrativamente firme. ¿Cómo podemos definir los procesos de selección? ¿Qué entendemos por procesos de selección en principio? Sobre este punto es importante mencionar que los procesos de selección constituyen el conjunto de actos que se van a desarrollar de manera sucesiva y se inicia pues con la convocatoria del proceso y seguidamente se irán realizando una serie de actos según los tipos de procesos de selección, los cuales van a culminar de manera natural con la suscripción del contrato o el perfeccionamiento de este. En ocasiones, este proceso de selección puede concluir también cuando se cumplen otros supuestos, por ejemplo, cuando se cancela el proceso de selección. La normativa también hace referencia a las causales específicas para cancelar un proceso de selección y obligatoriamente se tiene que dar hasta antes del otorgamiento de la buena pro. Una vez que se ha otorgado la buena pro ya no es posible utilizar esta figura de cancelación. Las causales específicas son por caso fortuito o fuerza mayor, también cuando ha desaparecido la necesidad de la contratación o persiste la necesidad, sin embargo, no se cuenta con el presupuesto toda vez que este ha sido destinado a otros fines, ¿no? Debidamente sustentados. Entonces, bajo ese escenario ya no es posible continuar con el proceso de selección, por lo cual el titular de la entidad o el funcionario competente declarará la cancelación del proceso sin perjuicio de devolver el derecho de inscripción a todos aquellos que se hayan registrado en el proceso respectivo. La otra forma de conclusión de proceso de selección es cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro, lo cual se da básicamente cuando una vez que el postor ganador ha quedado consentida su buena pro, este no ha sido citado por la entidad. Entonces, en esa ocasión, vencido el plazo, el contratista tiene, el postor ganador tiene toda la posibilidad de conminar a la entidad, notificar a la entidad para efectos de la suscripción.
de un proceso de selección es cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad. Esta situación se da básicamente cuando el postor ganador de la buena pro no es citado por parte de la entidad para efectos de la suscripción del contrato. Entonces, en estas situaciones, el postor ganador es el que cursa la citación a la entidad y le da un plazo para efectos de la suscripción, de manera tal que si vencido ese plazo la entidad no suscribe el contrato, entonces uno de los efectos será solicitar que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro, valga la redundancia, ¿no? La tercera forma de culminar un proceso de selección se da básicamente cuando no se suscribe el contrato, ya sea por recorte presupuestal, por norma expresa o porque ha desaparecido la necesidad debidamente acreditada. Entonces, estas circunstancias pues motivarán que la entidad no suscriba el contrato con el postor ganador. Sobre los tipos de procesos de selección, nuestra normativa también viene regulando 4 clases de procesos, que en principio tenemos las adjudicaciones de menor cuantía, adjudicaciones directas, que pueden ser públicas o selectivas, los concursos públicos y las licitaciones públicas. Estos son los procesos clásicos que pueden estar sujetos a la modalidad de subasta inversa, tanto presencial como electrónica, así también al convenio marco, o también puede utilizarse para efectos de las compras corporativas, que lo vamos a ver más adelante. Los montos para los procesos de selección se determinan todos los años, ¿no? Estos montos vienen básicamente definidos en la ley de presupuesto de cada año fiscal, de cada ejercicio fiscal. Como bien recordarán, la forma de determinar un proceso de selección es considerando por un lado el monto, ¿no? Y por otro lado el objeto de contratación. Entonces, así tendremos, por ejemplo, para efectos de la licitación pública, se convoca para temas relativos a obras, a bienes, suministros, en tanto que los concursos públicos se convocan para servicios. Las adjudicaciones de menor cuantía, ADS y ADP, se convocan indistintamente para bienes, servicios u obras. En estos últimos casos solamente, ¿no? Tanto ADS, ADP como menores cuantías, solamente se considera los montos a que hace referencia la ley de presupuesto. En la diapositiva, de acuerdo a la ley de presupuesto para este año, pueden observar que la licitación pública corresponde, por ejemplo, a contrataciones con valor referencial mayor o igual a 400.000 soles, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la adquisición de motocicletas para las dependencias de la entidad con un valor referencial mayor a 600.000 soles, tendríamos que convocar una licitación pública. En el caso de obras, el monto que establece la ley de presupuesto todavía es mayor, ¿no? Es mayor o igual a 1.800.000 soles. Estos rangos debe tenerlos en consideración el órgano encargado de contrataciones a efectos de definir el tipo de proceso en la formulación del expediente de contratación. Ese es el momento en donde se define el tipo de proceso, entre otros aspectos esenciales. Mientras tanto que las menores cuantías para bienes y servicios van pues desde montos superiores a las 3 UITs, es decir, desde los 10.950 hasta los 40.000 soles. ¿Correcto? En el caso de las obras, desde 10.950 para arriba, ¿no? Mayor a 10.950 y menor a 180.000 soles. Entonces, es este cuadro de montos que debe considerarse para efectos de la determinación del tipo de proceso. En los procesos clásicos es importante mencionar que cada uno de ellos tiene sus propias particularidades, sus propias peculiaridades. En ocasiones el plazo es más breve, en otros es más amplio, con etapas totalmente diferenciadas, como viene a ser, por ejemplo, el tema de licitaciones y concursos públicos. En estos procesos por excelencia, las etapas son mucho más amplias y están identificadas una tras otra, ¿no? Y así tendremos, por ejemplo, que entre la convocatoria y presentación de propuestas en una licitación y un concurso público deben mediar por lo menos 22 días hábiles, ¿no? Este es el periodo mínimo, 22 días hábiles. Si ustedes analizan este tiempo en días naturales, estamos hablando aproximadamente de un mes solamente entre convocatoria y presentación de propuestas. En términos naturales, porque antes de la presentación de propuestas también puede darse una situación que denominamos la elevación de actuados por observaciones a las bases, lo cual puede dilatar todavía mucho más el proceso. Y adjudicada la buena pro, también tenemos que esperar un tiempo prudencial para efectos del consentimiento de la buena pro,
Este tiempo ya lo ha establecido la ley según el tipo de proceso también. Si es una licitación pública o concurso público y hay más de un postor, tenemos que esperar 8 días hábiles, ¿no? Con lo cual los procesos de licitaciones y concursos públicos pues vienen a ser los más amplios, ¿correcto? En el caso de las menores cuantías, el proceso es más breve, hay etapas mínimas, ¿no? Al igual que en las ADS y adjudicación directa pública, en donde las etapas están, en algunas ocasiones son juntas, se desarrollan de manera conjunta, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Acá solamente destacar que en la fase selectiva los plazos se contabilizan en días hábiles y nuestra normativa básicamente regula con bastante detalle y precisión en la etapa, cómo se realiza, por ejemplo, una convocatoria, cómo se realiza el registro de participantes, ¿no? Los lineamientos están dados para cada una de estas etapas. Entonces el comité especial tiene bastante apoyo normativo para el desarrollo del mismo, ¿no? De igual manera, el sistema electrónico de contrataciones del Estado nos permite, pues, convocar estos procesos siguiendo las etapas mínimas para cada una de ellas, ¿no? Conteniendo los plazos mínimos, en todo caso, para cada una de ellas. A continuación vamos a ver, por ejemplo, en el caso de menores cuantías de bienes y servicios. Las etapas son, desde la convocatoria tenemos al día siguiente el registro de participantes, presentación de propuestas, evaluación de las mismas y otorgamiento de la buena pro. Entre la convocatoria y presentación de propuestas el plazo es breve, son 2 días hábiles, en tanto que la norma también exige que la presentación de propuestas debe realizarse en un periodo no menor a 4 horas y el registro de participantes comienza al día siguiente de la convocatoria hasta 1 minuto antes de la presentación de propuestas, ¿no? Son plazos bastante breves, con etapas bastante reducidas. Para bienes y servicios no hay una etapa de consultas y observaciones, como sí hay en el proceso de menores cuantías para obras, y en donde también los plazos son más amplios, como podemos observar. Tenemos aquí, por ejemplo, que entre la convocatoria y presentación de propuestas en menores cuantías para obras debe mediar como mínimo 6 días hábiles, ¿correcto? Y luego de la convocatoria comienza el registro de participantes, también las consultas y observaciones, se absolverán en el plazo máximo de 2 días hábiles para seguidamente establecer la fecha de presentación de propuestas, que en menores cuantías, dicho sea de paso, siempre es en acto privado, ¿no? La evaluación y otorgamiento de la buena pro. Respecto de los plazos de adjudicaciones directas, sean públicas o selectivas, también la normativa reduce los plazos y tenemos que entre la convocatoria y presentación de propuestas debe mediar como mínimo 10 días hábiles, ¿no? A diferencia de una menor cuantía que es de 2 días hábiles para bienes y servicios, aquí en adjudicaciones directas es de 10 días hábiles. Y hay etapas relacionadas al registro de participantes, luego tenemos consultas y observaciones, ¿no? En unos procesos de adjudicaciones directas, la recepción de consultas se debe realizar en un periodo mínimo de 3 días hábiles, tanto consultas y observaciones de manera conjunta. Y la absolución también de manera conjunta de consultas y observaciones se debe desarrollar en un plazo máximo de 3 días hábiles. Seguidamente vendrá pues la integración de bases, salvo que alguno de los participantes haya solicitado la elevación de actuados por observaciones a las bases, el cual también tiene un tratamiento particular. Según sea el monto del proceso, se podrán elevar estos actuados al OCE o en todo caso a la propia entidad. Tal es así que si el valor referencial del proceso no supera las 300 UITs, estas directamente se elevan al titular de la entidad, previo pago de la tasa correspondiente, establecida en el TUPA de la entidad, ¿no? En tanto que si supera este monto, si es mayor a 300 UITs, que es aproximadamente 1.095.000 soles, entonces tendrá que pagarse la tasa en el OCE, ¿no? Y a su vez solicitarse la remisión de actuados al OCE, para que este ente rector se pronuncie de manera imparcial respecto de todas las actuaciones que se vienen realizando hasta ese momento. Emitido el pronunciamiento, el comité especial tiene 2 días hábiles para integrar estas bases, y luego de la integración, dentro de los 3 días hábiles como mínimo, debe llevarse a cabo la presentación de propuestas. Si es una ADP, será en acto público, en tanto que si es una ADS, en acto privado, ¿no es cierto? Seguidamente viene la etapa de evaluación de propuestas y finalmente el otorgamiento de la buena pro. En el caso de que hubiera más de un postor, tenemos que esperar en adjudicaciones directas y de menor cuantía 5 días hábiles como mínimo. Si vencido ese plazo no se presentan recursos de apelación,
queda consentida la buena pro y ya desde allí el órgano encargado de las contrataciones asumirá competencia para efectos de la suscripción del contrato. Respecto de las licitaciones y concursos públicos, como ya hemos venido adelantando, entre la convocatoria y presentación de propuestas debe mediar como mínimo 22 días hábiles. Aquí los plazos son más extensos para cada una de estas etapas, ¿no? De manera tal que, por ejemplo, respecto de las consultas, se reciben en un plazo mínimo de 5 días hábiles y se absuelven también en un plazo máximo de 5 días hábiles. En este caso, el comité especial puede optar ya sea por absolver al segundo o tercer día o también al quinto día como máximo. Culminada esta etapa viene la de observaciones, que debe recibirse también en 5 días hábiles como máximo y absolverse también en 5 días hábiles como máximo, ¿no? Luego viene la etapa de integración, previa elevación de observaciones si hubiera, ¿no? Si es que hubiera, tendríamos que esperar la emisión del pronunciamiento, sea del titular o del OCE, y en estos casos, con ese pronunciamiento se procede a la integración, ¿no? Entre la integración y presentación de propuestas tenemos pues 5 días hábiles como mínimo. Entonces, como pueden notar, los plazos son mucho más extensos cuando hablamos de procesos clásicos, sobre todo de licitaciones y concursos públicos, en donde si hay más de un postor tendremos que esperar 8 días hábiles para su consentimiento, ¿no? Consentida esta buena pro, se inician pues nuevamente las acciones respectivas para la suscripción del contrato, ¿no? Que va a ser dentro de los 2 días hábiles de consentida la buena pro, la entidad tendrá que citar a ese postor ganador para efectos de la suscripción del contrato y concederle un plazo no menor a 5 días hábiles ni mayor a 10 días hábiles según como se haya establecido en las bases, ¿no? Y ese será el plazo perentorio para suscripción del contrato. Ahora bien, respecto de las modalidades especiales de selección, nuestra normativa incorpora estas modalidades, básicamente la subasta inversa, convenio marco y compras corporativas, ¿no? La subasta inversa, que es de 2 clases, presencial y electrónica, ¿no es cierto? En tanto que el convenio marco se desarrolla íntegramente a través del SEACE, las entidades directamente compran a través del SEACE, y las compras corporativas implica pues el agrupamiento de diversas entidades para efectuar estas compras, que puede ser de manera facultativa o de manera obligatoria. A continuación vamos a desarrollar los aspectos más resaltantes de cada uno de ellos. En cuanto a la subasta inversa, en principio es muy importante señalar la base legal, ¿no? La subasta inversa se encuentra regulada por el Decreto Legislativo 1017, también por su reglamento, Decreto Supremo 184/2008 de Economía y Finanzas, básicamente en los artículos 90 y siguientes del reglamento, y también tenemos una directiva que establece los lineamientos específicos para la subasta inversa, la cual viene a ser la Directiva 06/2009 del OCE, ¿no? Consejo Directivo. ¿Qué entendemos por subasta inversa? Bueno, lo importante en estas figuras de modalidades de selección es preciso mencionar acá que tenemos la intervención del organismo encargado de las contrataciones del Estado, ¿no? El organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE. El OCE interviene en esta primera modalidad de selección subasta inversa y también en convenio marco. ¿Cómo interviene en la subasta inversa? En la subasta inversa básicamente interviene elaborando y aprobando las fichas técnicas de aquellos bienes o servicios comunes, de manera que una vez que se haya aprobado una ficha técnica, las entidades se encuentran obligadas a convocar sus procesos de selección bajo esta modalidad, ¿no? La única excepción para efectos de evitar esta modalidad es cuando ese mismo producto, ese mismo servicio también está registrado en el convenio marco. Entonces, definiendo la subasta inversa, vamos a señalar de que esta es una modalidad especial en donde lo único que se discute, lo único que se evalúa es el precio. En esta modalidad no se evalúa la propuesta técnica, no se establecen factores de evaluación y por ende no hay etapas de consultas ni etapas de observaciones, menos de integración, ¿no? Aquí el proceso se reduce, los plazos son más breves, en donde, como les menciono, lo único que se evalúa es el precio, ¿no? Es decir, quién da menos para otorgarle la buena pro, ¿correcto? Entonces también los plazos van a variar según el tipo de proceso. Respecto de la fase de actos preparatorios en subasta inversa, es importante mencionar que para la adquisición de un bien o contratación de un servicio que se encuentra en el listado de bienes o servicios comunes, el uso obligatorio de la subasta inversa ya sea presencial o electrónica. Entonces aquí
el órgano encargado de las contrataciones, sea logística, sea abastecimiento, tiene que hacer una previa revisión de si aquello que quiere contratar cuenta con ficha técnica o no, ¿correcto? Las excepciones, en un primer escenario, cuando el bien se encuentra en el catálogo de convenio marco, y la segunda excepción es cuando por razones o por situaciones objetivas, demostrables y sustentables es necesario llevar a cabo a través del proceso clásico, ¿no? Entonces, en estos casos, siempre y cuando cuenten con la autorización expresa del OCE, la entidad podrá desarrollar un proceso clásico sin necesidad de convocar por subasta inversa, ¿no? El aspecto fundamental de la subasta inversa, también a diferencia de los procesos clásicos, es que debe existir por lo menos 2 postores, como mínimo. Si no tenemos 2 postores, este proceso se tiene que declarar desierto, ¿no? De manera tal que si se han registrado 5, 6, 7 participantes, pero al acto público se presenta solo 1, se tendrá que declarar desierto el proceso. Muy bien. Respecto de los casos especiales de aplicación, también la normativa hace algunas precisiones muy importantes y nos señala de que esta modalidad, por ejemplo, no se aplica en determinados casos. Si se convoca a un proceso tradicional, ¿no? Y luego de esta convocatoria se publica la ficha de ese producto para el cual hemos convocado el proceso, nuestro proceso continuaría, ¿no? Continuaría sus propias reglas hasta que se otorgue la buena pro con la consiguiente suscripción del contrato. Solamente si este proceso clásico que ha sido convocado se declara desierto y ya existiendo una ficha técnica aprobada, tendrá que convocarse a través de la segunda convocatoria se tendrá que realizar a través de una subasta inversa. Asimismo, si se declara desierto un proceso por subasta inversa y la ficha ha sido excluida, la segunda convocatoria podrá efectuarse también por un proceso clásico, ¿no? En el caso de que esta ficha persista, se tendrá que realizar pues una menor cuantía por subasta inversa con un plazo específico más breve, 2 días hábiles, solamente para efectos del desierto. Muy bien, luego tenemos respecto al órgano encargado de conducir, ejecutar íntegramente el proceso de selección. A diferencia de la norma anterior, nuestra norma vigente establece que el comité especial encargado de conducir el proceso está conformado por 3 miembros, ¿no? Con la normativa anterior se señalaba un subastador y un secretario. Ahora ya no existe eso, ¿no? Son 3 miembros como para cualquier proceso clásico. Y estos 3 miembros, sean ad hoc o permanentes, tienen que desarrollar pues de manera conjunta el proceso, ¿no? En principio, revisar si en el expediente de contratación que se les ha alcanzado se ha incluido la ficha técnica actualizada, es decir, la versión última. Es importante destacar aquí que el OCE en ocasiones modifica estas fichas, ¿no? Y hay nuevas versiones y estas nuevas se tienen que incluir en las bases respectivas. Asimismo, mi recomendación para aquellos que son miembros del comité especial encargados de procesos por subasta inversa, tienen que ser bastante detallistas respecto a la elaboración de las bases, porque no tenemos bases estandarizadas para esta modalidad. Por ende, hay que ser muy cuidadosos, muy cautelosos al momento de elaborar las bases. En el caso de licitaciones y concursos públicos, adjudicaciones directas, la subasta inversa puede ser presencial o electrónica, ¿no? Y en el caso de que opten por una menor cuantía, tendrán que pues, convocar una subasta inversa electrónica. Con lo cual, lo que les quiero decir también es que si ustedes tienen una contratación cuyo monto no supera lo establecido para la menor cuantía, ¿no? La normativa te da la posibilidad de que convoques un proceso clásico. Si optas por una subasta inversa, tienes que convocar una subasta inversa electrónica, ¿correcto? Esa también es una de las novedades respecto de la normativa anterior. Con relación a las bases, tienen que recordar aquí que en subasta inversa las bases deben contener no solamente las condiciones mínimas, no solamente el pliego de condiciones que la entidad establece sobre la forma de entrega, lugar de entrega, plazo de entrega, entre otros, sino también la ficha técnica respectiva. Y estas las pueden descargar básicamente del Sistema Electrónico de Contrataciones, del SEACE. En el SEACE tenemos una pestaña exclusiva para subastas inversas, ¿no? A la fecha hay 1.401 fichas, entonces nuestros logísticos tienen tarea ahí para revisar, ¿no? Se han incorporado fichas de diversas frutas, por ejemplo, ¿no? Los medicamentos, casi todos ellos tienen ficha técnica, ¿no? La gran mayoría. Entonces esos puntos se debe considerar. También una proforma de contrato, obviamente.
La subasta inversa presencial tiene las siguientes etapas, ¿no? La convocatoria, al día siguiente comienza el registro de participantes, ¿no? Y seguidamente tenemos el acto público. Entre convocatoria y acto público debe mediar como mínimo 8 días hábiles si es que es una licitación o un concurso, y 5 días hábiles si es una adjudicación directa, pública o selectiva, ¿correcto? Aquí, como les he mencionado, en presencial no hay subasta inversa presencial por menor cuantía, ¿no? En todo caso, si es una menor cuantía, tienen que optar por la subasta inversa electrónica. Muy bien, respecto del acto público. El acto público comprende 3 etapas: presentación de propuestas, puja y otorgamiento de la buena pro, ¿correcto? Aquí también es importante destacar que no se consideran las fases de etapa de consulta, la etapa de observación, en la medida de que se presume también que todos los postores que se presentan a estos procesos cumplen con las condiciones técnicas mínimas establecidas en las fichas técnicas y demás condiciones señaladas por la entidad, ¿no es cierto? Entonces, se presume que cumplen con ello, por lo cual no hay necesidad de establecer una etapa adicional. Asimismo, como les he mencionado, acá lo único que se discute es el precio. Ahora, respecto del desarrollo, ¿no? En principio vamos a hablar de los sobres. En los procesos clásicos siempre hablamos de una propuesta técnica y una propuesta económica, pero en los procesos por modalidad de subasta inversa hablamos de sobres de habilitación y la propuesta económica. El sobre de habilitación debe contener por lo menos, ¿no?, la siguiente información básica: la constancia de inscripción vigente en el RNP, sea de proveedor de bienes o servicios, según corresponda. También la declaración jurada de acuerdo al artículo 42 del reglamento, en donde va a declarar, pues, entre otros, que conoce, se sujeta a las bases, ¿no?, se somete a las condiciones allí establecidas, conoce las sanciones, entre otros. También, de ser un consorcio, tendrá que presentar la promesa formal de consorcio, indicando claramente el representante legal común, así como las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los consorciados. Y finalmente, copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos, si es que lo exigen así la ficha técnica del producto respectivo o servicio, ¿no? Puede ser registro sanitario, autorización de la Dirección General de Hidrocarburos, entre otros, según el objeto correspondiente. Respecto de la propuesta económica, también indicar aquí que debe ofertarse en función al valor referencial, ¿no? Todas aquellas propuestas económicas que superen el valor referencial quedan descalificadas, no hay un límite mínimo, así que su presentación será, pues, si es objeto único, hacer esto mención aquí que esa oferta económica no debe exceder el valor referencial. Y a su vez tiene que acompañar la garantía de seriedad de oferta cuando corresponda. Si es una ADS, ADP, licitación y concurso, obligatoriamente se tiene que presentar estas garantías de seriedad de oferta, que puede ser una carta fianza o una póliza de caución, según se haya establecido en las bases, ¿no?, con las condiciones, requisitos que establece la norma. En principio, estas garantías de seriedad de oferta tienen que contemplar, pues, las 4 características básicas también, de que son incondicionales, irrevocables, de realización automática, ¿no?, y a su vez a la sola notificación de la entidad. Entonces, acá también precisar que la seriedad de oferta tiene una vigencia mínima, que es de 2 meses contados a partir del día siguiente de la presentación de propuestas, ¿correcto? Respecto de los consorcios, también hacer una precisión aquí. En el caso de que el postor sea un consorcio conformado, por ejemplo, por 3 empresas, la garantía de seriedad de oferta debe estar a nombre de las 3 empresas, en atención a las precisiones que ha realizado la SBS, ¿no? Si es por ítems, igual la oferta económica se tendrá que presentar ítem por ítem, cada una con su garantía de seriedad de oferta según corresponda. Muy bien, el desarrollo del acto público. En subasta inversa básicamente se debe hacer una breve introducción, ¿no? En la hora fijada, en la fecha programada, de manera puntual, se debe hacer una breve introducción sobre el desarrollo de este proceso, haciendo referencia a unos alcances generales del objeto de contratación, y a su vez en este momento se puede formular preguntas de parte de aquellos participantes, ¿no? Aquellos postores que se hayan presentado en este momento tienen la posibilidad de formular preguntas y el comité especial de inmediato las tendrá que absolver. Con ello se inicia la presentación de propuestas, ¿no?, de manera tal que con las respuestas dadas, las respuestas brindadas, los postores que se encuentren de acuerdo presentarán sus propuestas, ¿no? Por un lado, su sobre de habilitación y su propuesta económica, ambos en sobre cerrado.
de manera tal que luego se desarrolla pues la apertura de propuestas. En principio se tendrá que admitir según cumplan o no con los requerimientos técnicos mínimos, y una vez admitidas se abren las económicas, ¿no? Respecto de las ofertas económicas se tiene que ir ordenando del monto menor al monto mayor, ¿no? La oferta más baja al monto más alto, para luego efectuar una clasificación de propuestas, ¿no? Y acá encontramos un aspecto muy interesante en subasta inversa. No todos los postores en principio pueden participar en la puja, porque hay una etapa previa de clasificación de propuestas. Y esta clasificación implica, pues, en principio, de que una vez determinada, una vez establecida el monto más bajo de las propuestas económicas, solamente podrán realizar o entrar a la puja aquellas propuestas que no superen este monto en más del 10%, ¿correcto? De manera tal que todas aquellas propuestas que no superen a la oferta más baja en más del 10% ingresan a la puja. Si no se cumple esta condición, entonces tenemos que buscar las ofertas más bajas, ¿no? Las que se encuentran dentro del valor referencial, de preferencia y obligatoriamente con un mínimo de 2 postores, ¿correcto? De manera tal que se iniciará la puja, comenzando por el postor que ofreció el menor monto, ¿no? Este postor, para efectos de la puja, debe considerar obligatoriamente el decremento mínimo establecido en las bases. El decremento mínimo es aquel referente que deben considerar los postores para las rebajas, para las pujas sucesivas, y se establece en las bases y asciende a un porcentaje no menor al 0.1% ni mayor al 3% del valor referencial total, ¿no? Muy bien, entonces aquí, según hemos mencionado, pues solo 2 propuestas válidas para la puja. El periodo de puja, bueno, los postores clasificados que pasan a la puja, bueno, tienen que hacer en función al precio base, ¿no? El monto más bajo. El postor de menor precio inicia la puja, ¿no? Y bueno, cada uno de ellos tiene hasta 3 minutos como máximo para poder analizar hasta cuánto pueden bajar, siempre respetando el decremento mínimo. Una vez finalizado el periodo de puja, se procede a verificar la última oferta del precio y luego se procede a establecer el orden de prelación para efectos del otorgamiento de la buena pro, ¿no? Aquellos que han sido desistidos también son tomados en cuenta en este momento para ver en qué lugar han quedado, ¿no? Y se elaboran las actas respectivas. Para efectos del consentimiento, aquí es importante destacar que, a diferencia de los procesos clásicos, todos aquellos postores que no se encuentren de acuerdo tienen que dejar constancia de ese hecho y que a su vez van a interponer algún recurso de apelación eventual. Si fuera así, tendremos que esperar el plazo respectivo, ¿no? Si es una licitación o concurso, 8 días hábiles para efectos de la interposición de esta apelación, y si fuera adjudicación directa, 5 días hábiles. Si vencido ese plazo no presenta la apelación, queda consentida la buena pro. Pero ¿qué sucede si los postores no dejan constancia de este desacuerdo, ¿no? De la disconformidad con el otorgamiento de la buena pro? En esas situaciones, si no dejaran constancia, se tendrá que quedar consentida la buena pro en ese mismo día, ¿correcto? No hay necesidad de esperar el periodo del consentimiento. Muy bien. Respecto de, finalmente es importante mencionar también sobre la subasta inversa electrónica, ¿no? Haciendo una diferencia entre la presencial. Aquí vemos en principio que la actuación es de manera virtual, ¿no? Los miembros del comité especial con los postores no se ven las caras en esta modalidad, ¿no? En la electrónica, toda vez que esta se desarrolla íntegramente a través del SEACE. Y acá también tenemos etapas específicas. Por ejemplo, después de la convocatoria comienza la etapa de inscripción de participantes, registro y presentación de propuestas, ¿no? Acá encontramos 3 actos: inscripción de participantes, registro de propuestas y presentación de propuestas. El postor tiene que registrarlo de manera virtual utilizando su clave y contraseña que le ha sido asignado, ¿correcto? A su vez tiene que configurar, luego de la apertura de propuestas y periodo de lances, ¿no? Se tiene que realizar los lances según los agentes electrónicos. El postor ya debe haber configurado aquí su agente electrónico, ¿no? Estableciendo ahí los precios, los parámetros sobre los cuales va a participar en este primer momento, ¿no? Siempre respetando el decremento mínimo y el monto más bajo que está dispuesto a ofertar. Luego de los lances electrónicos también viene una mejora de precios, ¿correcto? Es la segunda posibilidad que se le da al postor a efectos de que pueda rebajar más todavía sus precios. Entonces aquí hay una mejora de precios, el sistema comunica sobre esto antes del cierre
comunica, envía un aviso indicando de que aleatoriamente de 1 a 30 minutos se cerrará el sistema, ¿correcto? Entonces ahí los postores tienen la posibilidad de ir mejorando precios. Y finalmente el otorgamiento de la buena pro. Esta última etapa lo tiene que desarrollar el comité especial previa revisión, previa verificación del cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, ¿no? Tiene que revisar allí lo actuado en el sistema y si todo está conforme otorgará la buena pro, confirmará la buena pro. Caso contrario tendrá que descalificar a aquellos que no han participado, correctamente, ¿no? Registrando de repente la totalidad de documentos, entre otros. Aquí hacer mención también que entre licitación pública, concurso público, convocatoria y presentación de propuestas debe mediar 8 días hábiles, en ADS, ADP, entre convocatoria y presentación, o acto público, 5 días, perdón, presentación de propuestas electrónicas 5 días, y en menores cuantías entre convocatoria y presentación, ¿no? O sea, 2 días hábiles. Son periodos mínimos que se tienen que respetar en esta modalidad, ¿correcto? Con relación al convenio marco, también hace referencia que hay una disposición especial que regula esta figura, ¿no? En principio, Decreto Legislativo 1017, que viene a ser la Ley de Contrataciones, su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 184 del 2008 de Economía y Finanzas, y la directiva que recientemente ha sido publicada en el mes de abril de este año, que viene a ser la Directiva 02-2012 del OCE, ¿correcto? Entonces, esta viene a ser la base legal vigente. ¿En qué consiste el convenio marco? En el convenio marco tenemos la intervención activa a la fecha del OCE, ¿no? En principio Perú Compras se iba a encargar de esta modalidad, pero al no haber sido implementada, el OCE ha asumido esta labor, de manera tal que es el OCE el que desarrolla la fase de selección. Pero la selección no es para hacer una contratación directa, sino para suscribir un convenio. Entonces, en atención a una convocatoria pública, ¿no? Se hace un proceso de selección para efectos de elegir a los proveedores respecto de un producto determinado, un servicio determinado, y una vez adjudicada la buena pro se suscribe un acuerdo, un convenio. Seguidamente se registrará la catalogación en el sistema electrónico para que ya desde ese momento las entidades públicas pues, puedan realizar de manera directa la contratación a través del SEACE, ¿no? Las entidades ya no tienen necesidad de llevar a cabo un proceso de selección, acá se puede notar el ahorro de horas hombre, ahorro de costos, entre otros. Toda vez que directamente en el sistema, nuestros logísticos, personal de abastecimiento, tendrá que hacer un estudio en el catálogo y verificar y otorgar la buena prueba a la oferta que resulte más favorable, no necesariamente del monto más bajo, ¿no? Entonces, a la fecha tenemos convenios marco únicamente para útiles de oficina, más de 440 fichas producto se llama acá, y en el caso de pasajes aéreos, convenios suscritos con a la fecha Peruvian Airlines y también con LC Perú, ¿correcto? Entonces aquí, una vez que el producto se encuentra registrado, producto o servicio se encuentra registrado en el convenio, en el catálogo de convenio marco, las entidades tienen la obligación de realizar las compras respectivas, ¿no? Sobre los pasajes aéreos, el organismo supervisor de contrataciones ha expedido un comunicado precisando que estas vienen a ser facultativas, ¿no? Entonces habrá que tomarse en consideración ese aspecto también. A manera de breve referencia, la etapa de actos preparatorios y selección lo desarrolla el OCE, ¿no? Muy sucintamente. Voy a mencionar de que en actos preparatorios el OCE hace un análisis de la demanda potencial, ¿no? Y determinación de estos bienes y servicios que van a ser materia de convenio marco, análisis de las posibilidades que ofrece el mercado, la viabilidad del convenio, tiene que analizarse pues lo relativo a la frecuencia, la alta demanda, entre otros, y finalmente elaborará y aprobará las bases, ¿no? Con esas bases se convoca el proceso, hay una licitación o concurso público, siguiendo todas las etapas establecidas para procesos clásicos, ¿no? Aquí el OCE es el que desarrolla el proceso. Se reciben propuestas y finalmente se suscribe el convenio. Si hubiera alguna desaveniencia, no sé, algún cuestionamiento, ¿no? Alguna controversia en esta etapa de selección que lleva el OCE, también se puede interponer recursos de apelación ante el Tribunal de Contrataciones, ¿correcto? Una vez que quede consentida, se catalogan los productos, se registran a los proveedores en este catálogo de convenio marco, y ya desde allí comienza pues la intervención de entidades públicas, ¿no? Las entidades públicas en función a ello tienen la obligación de emplear esta modalidad de convenio marco para comprar útiles de oficina, por ejemplo, monto mínimo 500 soles, ¿no? ¿Puede haber excepciones al uso del convenio marco? Sí, de repente en aquellas zonas geográficas donde no hay cobertura puede solicitarse, pero es importante sustentar ante el OCE, ¿no?
y previa autorización del OCE podrían dejar de aplicar esta modalidad, al igual que la subasta inversa, ¿no? Recuerden, para evitar o tal vez convocar un proceso de selección clásico, es necesario contar con la autorización expresa del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Muy bien, entonces acá tenemos que la orden de compra electrónica perfecciona el contrato, ¿no? Y es importante también precisar que en esta modalidad aquellos proveedores que tengan una deuda pendiente tienen toda la posibilidad de rechazar la atención, ¿no? Entonces es importante conocer ese detalle. Los beneficios del convenio marco es que permite que a través de un solo proceso de selección llevado a cabo por el OCE se atienda a las necesidades de diversas entidades públicas, ¿no? Reduciendo costos de transacción, costos de horas hombre, que significaría pues que cada entidad lleve a cabo sus procesos de selección. También las entidades compran directamente en el catálogo de convenio marco publicado en el SEACE con la simple emisión de la orden de compra, ¿no? Aquí ya no hay necesidad de suscribir contratos según las condiciones, formalidades, requisitos que establece la norma. Basta la emisión de la orden de compra electrónica para perfeccionar el contrato, ¿correcto? Y seguidamente, una vez que se imprima la orden de compra, la orden de servicio de manera física, habrá que ponerle el CIAF y ese mismo documento se notifica a los proveedores. Finalmente, hablando sobre compras corporativas, ¿no? Hacer mención también que en este caso hablamos pues de un mecanismo de contratación que pueden utilizar diversas entidades, ¿no? Las mismas que de manera facultativa u obligatoria se agrupan con la finalidad de realizar la contratación de determinado bien, de determinado servicio, ¿no? Entonces aquí hablaremos de entidades participantes, entidades encargantes y entidad responsable, ¿no? La entidad responsable será pues aquella que se encargará de conducir el proceso de selección en representación de todas las que participan en esta modalidad. Está regulado en el Reglamento de Contrataciones del Estado, desde los artículos 80 al 85A, ¿no? Las clases son básicamente las siguientes: compras corporativas facultativas, en donde las entidades de manera facultativa se agrupan, se reúnen con la finalidad de llevar a cabo un solo proceso de selección, ¿no? En estos casos será necesario suscribir un convenio interinstitucional en donde se van a establecer primero qué entidades participan, quién va a ser la responsable de llevar a cabo el proceso, ¿no? Designar comité, aprobar bases, conducir el proceso, entre otros, y a su vez el tipo de producto o servicio para el cual se están reuniendo, ¿no es cierto? Con relación a las compras corporativas obligatorias, es importante precisar que se requiere de una norma expresa, ¿no? Una norma especial, un decreto supremo, en donde se indica que obligatoriamente determinados bienes o servicios deben realizarse de manera conjunta, ¿no? Es decir, la contratación de los mismos debe realizarse de manera obligatoria en forma agrupada, ¿no? Se establecen las entidades obligadas a participar en estas compras corporativas obligatorias, así también los bienes o servicios. Por ejemplo, ahora tenemos estas compras corporativas obligatorias para efectos de medicamentos. Con relación a otras compras corporativas, que es una de las clases de compras corporativas reguladas en el artículo 85A, ¿no? Fue incorporada en el año 2011, en donde se establece que las entidades de gobierno nacional que establezcan políticas públicas y o sectoriales tienen la posibilidad de establecer pues, la realización de compras conjuntas, ¿no? En principio es importante de que se expida una resolución del titular de la entidad aprobando la relación de bienes y servicios que van a ser materia de contratación conjunta. Y estas resoluciones deben ser a su vez hechas de conocimiento tanto al Ministerio de Economía y Finanzas, así como también del organismo supervisor de contrataciones. En esencia, las compras corporativas implican una mejora del sistema clásico de contratación, ¿no? Supone también la reducción de esfuerzos para lograr ahorro de costo y por ende mayor eficiencia en la contratación, y busca aprovechar las ventajas de la economía de escala, ¿no? Mayor cantidad de compra, menor será el precio, ¿no es cierto? También constituye una gestión estratégica de abastecimiento, ¿no? Promueve la agregación de la demanda de bienes y servicios homogéneos que las entidades prevén necesitar para un periodo determinado, adquiridas a través de una sola operación. Con ello terminamos esta parte, ¿no? Relativa a modalidades especiales de selección, con lo cual agradezco mucho su tiempo y su atención para este material. Muchas gracias.
En el marco del Diplomado en Contrataciones Estatales que viene desarrollando la Universidad Alas Peruanas, en esta ocasión vamos a desarrollar de manera muy sucinta, muy breve, lo relativo a la etapa de selección, básicamente respecto de las modalidades de selección. A manera de introducción, a efectos de poder ubicar el escenario en el cual nos vamos a desenvolver en esta ocasión, es importante mencionar que nuestra normativa de contrataciones públicas a la fecha regula el proceso de compras teniendo en cuenta tres grandes fases. En principio tenemos, como ya es de vuestro conocimiento, la fase de actos preparatorios o de programación, luego tenemos la etapa de selección y la tercera que viene a ser la etapa de ejecución contractual. En cada una de ellas, las responsabilidades y competencias de los funcionarios y servidores públicos se encuentra definida respecto de su intervención, ¿no? En la etapa de actos preparatorios y de programación, por ejemplo, encontramos lo relacionado al plan anual de contrataciones, a la formulación del expediente de contratación y sus principales elementos en esta fase inicial, así como también la aprobación de las bases administrativas, previa designación del comité especial respectivo según corresponda. Seguidamente, con la convocatoria del proceso se iniciará la etapa selectiva, en donde, según se trate del tipo de proceso, se tendrán en consideración una serie de etapas, desde la convocatoria, registro de participantes, formulación y absolución de consultas, formulación y absolución de observaciones, hay una etapa de integración de bases, finalmente presentación, evaluación y buena pro. Cuantía, ADS y ADP se convocan indistintamente para bienes, servicios u obras. En estos últimos casos solamente, ¿no?, tanto ADS, ADP como lícitas, como menores cuantías, solamente se considera los montos a que hace referencia la ley de presupuesto. En la diapositiva, de acuerdo a la ley de presupuesto para este año, pueden observar que la licitación pública corresponde, por ejemplo, a contrataciones con valor referencial mayor o igual a 400.000 soles, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la adquisición de motocicletas para las dependencias de la entidad con un valor referencial mayor a 600.000 soles, tendríamos que convocar una licitación pública. En el caso de obras, el monto que establece la ley de presupuesto todavía es mayor, ¿no? Es mayor o igual a 1.800.000 soles. Estos rangos debe tenerlos en consideración el órgano encargado de contrataciones a efectos de definir el tipo de proceso en la formulación del expediente de contratación. Ese es el momento en donde se define el tipo de proceso, entre otros aspectos esenciales. Mientras tanto que las menores cuantías para bienes y servicios van pues desde montos superiores a las 3 UITs, es decir, desde los 10.950 hasta los 40.000 soles. ¿Correcto? En el caso de las obras, desde 10.950 para arriba, ¿no?, mayor a 10.950 y menor a 180.000 soles. Entonces, es este cuadro de montos que debe considerarse para efectos de la determinación del tipo de proceso. En los procesos clásicos es importante mencionar que cada uno de ellos tiene sus propias particularidades, sus propias peculiaridades. En ocasiones el plazo es más breve, en otros es más amplio, con el consiguiente consentimiento. Consentida o administrativamente firme la buena pro, entramos a la tercera fase que viene a ser la ejecución contractual, en donde con la suscripción del contrato se iniciará el despliegue de las obligaciones tanto de parte de la entidad como de parte del contratista. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos básicamente en la etapa de selección. Esta etapa de selección se inicia, como claramente se señala en la diapositiva, desde la convocatoria del proceso. Esto implica que ya se cuenta con bases administrativas aprobadas, ¿no?, cada una de ellas visadas en su integridad, y las mismas pues van a ser registradas en el sistema electrónico de contrataciones. Toda convocatoria actualmente se realiza a través del sistema electrónico de contrataciones del Estado, y cuando corresponda también en la etapa de convocatoria es importante registrar el resumen ejecutivo. Este proceso tendrá duración hasta que se otorgue la buena pro y quede consentida esta, ¿no?, o administrativamente firme. ¿Cómo podemos definir los procesos de selección? ¿Qué entendemos por procesos de selección en principio? Sobre este punto es importante mencionar
que los procesos de selección constituyen el conjunto de actos que se van a desarrollar de manera sucesiva y se inicia pues con la convocatoria del proceso y seguidamente se irán realizando una serie de actos según los tipos de procesos de selección, los cuales van a culminar de manera natural con la suscripción del contrato o el perfeccionamiento de este. En ocasiones, este proceso de selección puede concluir también cuando se cumplen otros supuestos. Por ejemplo, cuando se cancela el proceso de selección. La normativa también hace referencia a las causales específicas para cancelar un proceso de selección y obligatoriamente se tiene que dar hasta antes del otorgamiento de la buena pro. Una vez que se ha otorgado la buena pro, ya no es posible utilizar esta figura de cancelación. Las causales específicas son por caso fortuito o fuerza mayor, también cuando ha desaparecido la necesidad de la contratación o persiste la necesidad, sin embargo, no se cuenta con el presupuesto toda vez que este ha sido destinado a otros fines, ¿no?, debidamente sustentados. Entonces, bajo ese escenario ya no es posible continuar con el proceso de selección, por lo cual el titular de la entidad o el funcionario competente declarará la cancelación del proceso sin perjuicio de devolver el derecho de inscripción a todos aquellos que se hayan registrado en el proceso respectivo. La otra forma de conclusión de proceso de selección es cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro, lo cual se da básicamente cuando una vez que el postor ganador ha quedado consentida su buena pro, este no ha sido citado por la entidad. Entonces, en esa ocasión, vencido el plazo, el contratista tiene, el postor ganador tiene toda la posibilidad de conminar a la entidad, notificar a la entidad para efectos de la suscripción. La terminación de un proceso de selección es cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad. Esta situación se da básicamente cuando el postor ganador de la buena pro no es citado por parte de la entidad para efectos de la suscripción del contrato. Entonces, en estas situaciones, el postor ganador es el que cursa la citación a la entidad y le da un plazo para efectos de la suscripción, de manera tal que si vencido ese plazo la entidad no suscribe el contrato, entonces uno de los efectos será solicitar que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro, valga la redundancia, ¿no? La tercera forma de culminar un proceso de selección se da básicamente cuando no se suscribe el contrato, ya sea por recorte presupuestal, por norma expresa o porque ha desaparecido la necesidad debidamente acreditada. Entonces, estas circunstancias pues motivarán que la entidad no suscriba el contrato con el postor ganador. Sobre los tipos de procesos de selección, nuestra normativa también viene regulando 4 clases de procesos, que en principio tenemos las adjudicaciones de menor cuantía, adjudicaciones directas, que pueden ser públicas o selectivas, los concursos públicos y las licitaciones públicas. Estos son los procesos clásicos que pueden estar sujetos a la modalidad de subasta inversa, tanto presencial como electrónica, así también al convenio marco, o también puede utilizarse para efectos de las compras corporativas, que lo vamos a ver más adelante. Los montos para los procesos de selección se determinan todos los años, ¿no? Estos montos vienen básicamente definidos en la ley de presupuesto de cada año fiscal, de cada ejercicio fiscal. Como bien recordarán, la forma de determinar un proceso de selección es considerando por un lado el monto, ¿no?, y por otro lado el objeto de contratación. Entonces, así tendremos, por ejemplo, para efectos de la licitación pública, se convoca para temas relativos a obras, a bienes, suministros, en tanto que los concursos públicos se convocan para servicios. Las adjudicaciones de menor